Hola a todos, mi nombre es Tatiana Peso Damas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En este video voy a explicar sobre un tema muy importante en la historia del Perú, la reforma agraria. En este trabajo compartiré mi postura que si fue beneficioso o no en el país. Para comprender mejor este tema, primero es importante saber qué fue la reforma agraria. La reforma agraria fue un proceso de transformación impulsado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Su objetivo fue repartir las grandes haciendas agrícolas entre los campesinos y eliminar el sistema de haciendas, donde pocos terratenientes concentraban la mayor parte de las tierras. En otras palabras, buscaban justicia social en el campo, dándole el derecho al campesino a ser dueños de la tierra que trabajaban. Antes de la reforma, la mayoría de las tierras estaba en manos de pocos hacendados, mientras los campesinos trabajaban sin derecho ni propiedad. Con la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley número 17716, el Estado expropió grandes extensiones de tierra y las distribuyó entre los trabajadores del campo mediante cooperativas. Esta medida trajo beneficios sociales y políticos, como el fin de la servidumbre y el reconocimiento de los derechos campesinos, pero también generó problemas económicos como la baja productividad y la falta de apoyo técnico. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso necesario y justo en su intención, aunque tuvo limitaciones en su aplicación. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Personalmente, considero que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa, porque aunque logró grandes avances sociales y políticos, también tuvo serias limitaciones en lo económico. Por un lado, permitió romper con el poder de los grandes hacendados, dando a los campesinos derechos, dignidad y acceso a la tierra, lo que significó un gran avance político y social para el país. Sin embargo, por otro lado, la falta de planificación, capacitación y apoyo técnico impidió que los nuevos propietarios lograran mantener una producción eficiente, provocando una crisis en la agricultura nacional. Por ello considero que la reforma agraria fue una medida necesaria y justa en su intención, pero incompleta en los resultados. Ahora que ya conocemos en qué consistió la reforma agraria, analizaré sus efectos desde tres perspectivas: en lo político, económico y social. De esta manera podremos comprender cómo este proceso transformó la historia del Perú y cuál fue su impacto en la sociedad de hoy. Aspecto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue un cambio profundo. El gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969 quiso terminar con el poder de los grandes hacendados y dar protagonismo a los campesinos. Fue positivo porque rompió un sistema feudal que dominaba la sierra peruana y permitió que los campesinos tuvieran voz. Sin embargo, se aplicó bajo un gobierno militar autoritario que disolvió el Congreso y limitó la democracia. Por eso políticamente fue transformadora, pero no completamente democrática. Aspecto económico. En el ámbito económico, la intención de la reforma agraria fue buena, pero los resultados fueron irregulares. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas de tierra para entregarlas a los campesinos con el propósito de eliminar la concentración de tierras en manos de pocos hacendados. Esto representó un gran cambio en la estructura económica del país. Sin embargo, no hubo suficiente capacitación ni apoyo técnico, por lo que muchas cooperativas quebraron y la producción agrícola disminuyó en los años siguientes. Además, el Estado asumió grandes deudas para pagar las expropiaciones, lo que afectó su estabilidad financiera. En conclusión, aunque la reforma agraria buscó distribuir mejor la riqueza y dar justicia económica al campesino, sus resultados fueron limitados, ya que no logró modernizar la agricultura ni fortalecer la economía nacional como se esperaba.
Aspecto social. En el aspecto social, la reforma agraria marcó un antes y un después en la historia del Perú. Antes de 1969, la mayoría de los campesinos vivían bajo un sistema de servidumbre y desigualdad, sin acceso a educación, salud ni derechos laborales. Con la reforma, los campesinos recuperaron su dignidad, su identidad cultural y su sentido de pertenencia, al convertirse en dueños de las tierras que trabajaron durante generaciones. Además, surgieron organizaciones campesinas y movimientos sociales que empezaron a exigir igualdad, participación y respeto, fortaleciendo la voz del sector rural durante la sociedad. Sin embargo, la falta de educación, infraestructura y apoyo estatal impidió que muchos de los avances se consolidaran con el tiempo. Aún así, el impacto social fue profundo y positivo, porque transformó la relación entre el Estado y el campesino y cambió la forma en la que el Perú valora y reconoce a su población rural. Influencia en la historia del Perú y la sociedad actual. La reforma agraria marcó un punto de quiebre en la historia del Perú, porque cambió profundamente la estructura social y económica del país. Por primera vez, se reconoció el valor del campesino como parte esencial de la nación y se puso fin a siglos de desigualdad en el campo. Aunque tuvo limitaciones económicas y problemas de implementación, su influencia fue enorme. Rompió el poder de las grandes haciendas, redefinió la propiedad de la tierra y dio visibilidad a los pueblos andinos e indígenas dentro del Estado peruano. En la sociedad actual, aún se sienten sus efectos porque muchos de los derechos y organizaciones campesinas que existen hoy tienen su origen en ese proceso de cambio. Además, la reforma agraria abrió el camino hacia una mayor conciencia social y hacia políticas que buscan igualdad y justicia en las zonas rurales. En resumen, influyó en la construcción de un Perú más justo y consciente de su diversidad, aunque todavía quedan desafíos por resolver. Conclusión. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso histórico que transformó profundamente al Perú. Aunque no logró todos sus objetivos económicos, sí representó un avance político y social muy importante al reconocer los derechos de los campesinos y promover una sociedad más igualitaria. Podemos decir que fue parcialmente beneficiosa porque a pesar de sus errores y limitaciones, dejó una huella positiva en la historia del país al impulsar el reconocimiento, la igualdad y la participación del campo en la vida nacional. Hoy su legado nos recuerda que la justicia social y la equidad siguen siendo pilares fundamentales para construir un Perú más justo, equitativo y solidario. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero haber sido claro y preciso. Nos vemos en otra oportunidad.